Buenas tardes, jóvenes. Como título, ¿qué son los métodos de investigación? Una investigación es una actividad dedicada a la obtención de nuevo conocimiento, a su aplicación para la resolución de problemas específicos, a través de un procedimiento comprensible, comunicable y reproducible. Puede dedicarse a distintas áreas del saber humano e implicar distintos tipos de razonamiento y procedimientos según el método de investigación elegido. ¿Cuáles son los métodos de investigación? Como pueden ver aquí, está el método lógico-deductivo, método hipotético o deductivo, método lógico-inductivo, método lógico-analogía, método histórico, método analítico, métodos empíricos, observación científica, experimentación científica y medición. Como subtítulo, método lógico-deductivo. Consiste en aplicar principios generales a casos particulares a partir de ciertos enlaces de juicios. Método deductivo directo, empleado sobre todo en la lógica y el razonamiento formal. Extrae de un conjunto infinito de premisas comprobadas una conclusión única y verdadera. El método deductivo indirecto es el método basado en la lógica del silogismo, es decir, la comparación de dos premisas iniciales para obtener una conclusión final. El método hipotético deductivo. Se trata del método que parte de una hipótesis o explicación inicial para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su vez comprobadas experimentalmente. El método lógico inductivo. Este se refiere al camino inverso. A partir de premisas particulares se infiere en conclusiones universales o generales, ya sea mediante inducciones completas. Se considera todos los elementos que integran el objeto de estudio, o incompletas. Se consideran solamente algunos de los elementos que lo componen. En el método lógico deductivo, en este podemos ver o hacerlo con los juegos mentales. ¿Por qué los juegos mentales? Porque en los juegos mentales, en ellos podemos hacer que nuestro cerebro se despierte el 70% más de lo habitual. ¿Por qué razón? En muchas de las ocasiones, nosotros los maestros hacemos que ustedes sean creativos en sus trabajos, o también que cuando hay una actividad ponemos a muchos de los chicos a hacer actividades de creatividad. No solo las niñas podemos hacer las flores o los ositos o los payasitos, no, también ustedes los niños, los varones, pueden usar la creatividad, ya sea con pintura, con madera, con herrería o con la hojalatería. Es por eso que llevan el curso de industriales. El método deductivo directo, como también trata de lógica y el razonamiento. Este implica mucho en la matemática, en la física y en la química. ¿Por qué razón? Estos tres cursos o tres temas, tanto en la química usamos números, en la matemática usamos números y en la física, pero en esos tres diferencian sus fórmulas, sus resultados, y muchas de las veces es tanto en la cronología cómo se van derivando cada uno de ellos. El método hipotético deductivo trata de la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Esto se refiere a las investigaciones que hacen cuando nosotros les dejamos las tareas. Ustedes hacen un diagnóstico
para qué sirve o para qué nos va a servir o de cómo es. Entonces, es ahí donde empiezan haciendo una hipótesis. ¿Por qué razón? Porque ustedes quieren averiguar cada una de las funciones, ya sea de la reproducción de un omíparo o de un gusano, de un invertebrado. En este método hay muchas secuencias las cuales nosotros por lógica tenemos que seguir, comprobando así la experimentación. Llegamos a la conclusión de cómo podemos llevar o asimismo concluir dándole una solución al problema o al tema. Pate no puede. Observación científica. En la observación científica, este método podemos recabar más información de un tema en específico, como por ejemplo la metamorfosis de las mariposas. ¿Por qué se crea la metamorfosis de las mariposas? ¿Cómo llegan a ser un gusanito y luego a desarrollarse con una hermosura de colores en sus alas y su cuerpo ya no es una oruguita peludita, sino suele hacerse una mariposa, ya como las monarcas o las reinas? En la observación científica también podemos ver los métodos de investigación como una fase más profunda para desarrollar en el transcurso de la investigación más a fondo del determinado tema. El método analítico. El método analítico se refiere a analizar el por qué escogieron o por qué lo escogieron o cómo fue que llegaron a ese tema determinado, para qué les va a servir o cómo lo utilizarán, el por qué de desarrollarlo a manera más extensa y cómo podrían desarrollarlo más a fondo. Analizar un tema es pensar cómo lo vamos a desarrollar, cómo nos va a surgir en medio de una crisis o cómo lo podemos destacar o desarrollar por medio de investigaciones, tanto en libros, en internet, en revistas, en enciclopedias o por medio de periódico de experimentación científica. Esto se refiere a un paso más después de la observación, después de hacer la hipótesis, después de hacer el método analítico, de experimentación científica. En esta recreamos y recabamos más la información cuando hacemos el experimento o vemos las transformaciones de la mariposa o de la descomposición de una masa, como cuando hacemos la germinación del frijolito con el algodón y el alcohol, cómo se va desarrollando cada parte de esa minuciosa semilla para ir formando una pequeña uñita y luego de esa uñita sale una hojita para ya luego irla a trasplantar a una maceta o a la misma tierra. Es así también como el método histórico. En el método histórico podemos saber cuáles son las historias más configuradas o las más contemporáneas de la historia, por ejemplo, de la historia de Cleopatra, en qué tiempo, en qué década surgió o cómo fue para que ella se desarrollara como una reina, o el por qué murió en el estado en el que murió.
También podemos hablar de las urnas del emperador o del faraón en tiempos antiguos.